Odio a tu padre por haberte inventado, odio a tu madre por ser tan fea, y a todos los estúpidos idiotas que esperan ahí fuera. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Hoy Me Sale Azul estival, veraniego. Y nada, decíamos el jueves pasado, medio en broma, medio en serio, va a ser sacar programa y al día siguiente anunciar a alguien y zasca. Al día siguiente no solo se anunció a alguien, sino que vino, vamos, o sea, la bomba. La bomba, se anunció el fichaje de Tanner McGrew, la rescisión de Héctor Alderete, la rescisión de Adam Sola y la renovación de Pato Garino. Todo esto, toda esta semanita, o sea, tela marinera, bomba tras bomba. Vengo sudando, la camiseta se me mete el cuello, esto es un horror. Este es el calor y el estar fuera de la calle. O sea que tenemos muchísimo de qué hablar, muchas cosas. Ha habido un terremoto esta semanita, el viernes mismo. Por la mañana fue lo de la incorporación de Tanner McGrew y por la tarde-noche estalló la bomba con lo de Héctor y luego otra bomba con lo de Sola y nada. Y la renovación de Garino que han anunciado hoy jueves, que es el día que estamos grabando el programa. Así que vamos a hablar de todo eso. Traemos nuevos nombres, traemos rumores, traemos fichajes de otros equipos que vamos a analizar o por lo menos hablar de ellos. Granada va como un tiro, Obradoiro también. Fuenlabrada todavía no tiene Fuenlabrada todavía no tiene ni entrenador. O sea, hay un poco de todo. Así que nada, empezamos. Allen, Sergio, menuda semanita, ¿eh? Pues sí, momentos anímicamente intensos. Pocas novedades en sentido de fichajes, ¿no? Yo espero que los próximos días y la semana que viene la cosa esté un poco más viva en ese sentido, pero desde luego semana importante en el capítulo de salidas. Allen, perdona que me he tenido que levantar para coger el cargador. Pues bueno, momento duro como aficionado al Estudiantes, ¿no? Yo creo que más allá de lo que podamos considerar el rendimiento numérico de los jugadores que se han marchado, yo creo que han sido dos jugadores que en los últimos años han sido santo y seña, ¿no? Del Estudiantes. Quizá más Adams, que ha sido el único jugador que ha estado todas estas temporadas en Primera FEB y un jugador que daba mucho sentido de identidad y pertenencia. Y bueno, por no hablar de un Héctor que se ganó el puesto de ala pívot titular el año pasado. Entonces, bueno, por diferentes motivos, quizá ahondaremos un poco en ellos ahora después, pero se marchan ambos y yo creo que para todo aficionado del Estu, como decía, más allá de su rendimiento deportivo, pues a nivel sentimental yo creo que es duro y es algo difícil de encajar porque yo creo que el club contaba sin duda con los dos. Y toca remozarnos de nuevo, ¿no? Toca resurgir e intentar hacer una plantilla que ilusione y en ello estamos. Pues si queréis empezamos con esto, que quizás es lo más importante y lo que más nos toca y lo más tal, y luego vamos analizando lo de McGrew, lo de Garino, los rumores y después ya los fichajes de, bueno, las propuestas de jugadores que tenemos y después los fichajes de los otros equipos. Yo voy a hablar personalmente y ahora constato un poco con vosotros qué sensaciones tenéis. Yo me divido un poco en dos, quiero decirte, está el aficionado de Estudiantes que está jodido, quiero decirte, para el cual es una pésima noticia y una mala noticia que tanto Héctor como Adam Sola dejen de ser jugadores de Estudiantes. Y luego está la persona que tiene cierta afinidad o cierto afecto hacia los dos jugadores y está menos jodido porque entiende la situación de los dos. Quiero decirte, analicemos un poco también las dos situaciones. Héctor, por contextualizar y por si alguno todavía no sabe, Héctor rescinde voluntariamente el contrato porque tiene una oferta de un equipo ACB, por lo tanto es totalmente comprensible. Al final, yo creo que los dos... Si lo quiere decir, ya ha trascendido ya, que es Iberostar Tenerife. Tenerife de Chus Vidorreta.
Yo creo que al final las dos decisiones unilaterales de los jugadores vienen por un mismo motivo, por ambición. Quiero decirte, la ambición de Héctor de una oportunidad única de jugar en ACB, que yo creo que tiene que apostar por ello y tiene que aceptarlo y tiene que, por más que nos duela, que nos duele, porque lo digo, o sea, como aficionado de Estudiantes, pues es un palo enorme y estoy súper jodido. Como persona que tiene afecto y cariño a Héctor, pues está contento porque dice, joder, pues es una oportunidad para que Héctor demuestre su valía en ACB y pueda tener un contrato más desahogado y bueno, y pueda vivir esa oportunidad. Pues yo, en ese sentido, estoy contento, ¿no? Por eso hablo de esta dualidad, ¿no? Un poquito del Barón Ashler de Mazinger Z. Pero esto es para los muy viejunos, ¿eh? Esta referencia es muy viejuna, perdona. Y luego con Sola hablo de los dos de ambición porque entiendo su decisión. Por un lado también me jode en el sentido de aficionado de Estudiantes, pero como persona que siente un afecto profundo no solo por Adam, sino por toda la familia Sola, a la que les tengo muchísimo cariño, lo entiendo porque es un jugador que desgraciadamente no acababa de encontrar un encaje en el equipo. El año pasado sus minutos bajaron muchísimo, su participación en el equipo bajó muchísimo, 11 minutos de media por partido y si contamos los últimos 10, 12 partidos, yo creo que bajaría muchísimo más, ¿no? Porque hay un momento en el que Pedro Rivero dejó de contar con él claramente y luego tampoco acabo de entrar con Nacho Lezcano y es un jugador que tiene 25 años y es un jugador que yo creo que tiene que dar una oportunidad a su carrera también. Tiene que probar en otros equipos y tiene que, porque es que si no, sinceramente, se le va la carrera y no puede estar jugando 6, 5 minutos, 4, 10, así con esta irregularidad constante. Entonces yo entiendo y creo que incluso a lo mejor puede ser bueno para él salir de este entorno de presión, salir de este entorno de capitán. Él es una persona que sentía mucho el club y que sufría mucho con los fracasos, con las derrotas. Y yo creo que por salud mental, por salud emocional y por tal, me alegro por él de que pueda encontrar un sitio donde pueda volver a encontrar el disfrute como jugador de baloncesto y un lugar donde él sea feliz. Porque al final, y perdonad que me ponga un poco, no sé cómo, pero está muy bien el baloncesto, está muy bien los trofeos, está muy bien ganar, está muy bien perder, pero al final esto va de ser feliz. Y yo creo que Adams tiene que ser feliz y si él considera que va a ser más feliz en otro lugar, pues me alegro muchísimo. Como aficionado de Estudiantes, pues me jode mogollón porque estoy jodido y triste. Como persona, pues me alegro por él y ojalá, de verdad, encuentre la felicidad y el disfrute en el lugar donde él escoja ir, que se rumorea Menorca con Zamora. A mí me llegó también que a lo mejor Alicante andaba detrás, bueno, no sé, no sabemos todavía, pero eso. Y con Héctor, pues el mismo discurso, lo que pasa es que con Héctor es más claro porque es evidente que la apuesta es a una categoría superior, a la oportunidad de jugar en ACB, que él todavía no ha tenido esa oportunidad y creo que es entendible. Por lo tanto, yo tengo esa dualidad, jodido como aficionado de Estudiantes, contento como persona, porque para que estos dos jugadores a los que tengo afecto, a ellos y a su familia, pues encuentren felicidad y encuentren algo bonito donde van, ¿no? No sé vosotros cómo lo veis. Bueno, yo primero, pues lo he dicho, creo que ambas son elecciones bastante naturales, con obviamente circunstancias muy, muy diferentes, ¿no? Quizá la de Héctor sea la más inmediata, porque al final te llega una oferta de ACB, de además un equipo potente de ACB, con una estructura muy seria, en un lugar en el que se vive muy bien y además con varios años, pues bueno, al final es lógico que tomes una oportunidad que te lleva a competir a un nivel mucho más alto, con unas condiciones superiores. Entonces, poco que discutir. He visto algún comentario en la línea esta de como si los canteranos tuviesen que
que quedarse aquí, aunque fuera cobrando en cacahuetes y jugando en tercera preferente. Yo creo que al final también hay que entender que esto es su trabajo. Y si te llega una oportunidad que mejora tanto tus condiciones, al final creo que la elección es muy sencilla. Yo, perdona que haga un paréntesis, un día hablé aquí en el programa de un artículo de Álvaro Rigal, el periodista, que hablaba sobre que él a sus hijos y tal, hablaba, él es muy aficionado, aparte del estudiante, es muy aficionado del Atlético de Madrid, y que hablaba que a sus hijos pequeños, a sus hijas, les había inculcado el que se compraran camisetas o que llevaran camisetas de su equipo sin nombre ni jugador, porque pensaba que uno es de un equipo y que los jugadores al final pues son jugadores que vienen, van y buscan un poco, pues como es lógico, lo mejor para su carrera, un lugar donde estén. Y no lo digo de una manera peyorativa, pero es que es así, seas canterano o no, al final el jugador busca lo mejor para él y es lo que tiene que hacer, pero el jugador y yo y Allen y Sergio y todos los que nos estáis escuchando, buscamos lo mejor para nosotros y para nuestra familia en el entorno en el que estemos, ¿no? Y en ese sentido, pues un poco lo que dice Sergio, ¿no? Que por ser canterano va a tener que estar aquí y renunciar a una oferta de ACB mejor, tanto deportiva como económica, en un momento, un jugador que después de pasar 3 lesiones graves no sabe cuándo va a tener otra vez la oportunidad de jugar en ACB, pues hombre, a mí me parece que Y creo con que hay todo que... ha sido una decisión que ha pesado para Héctor, ¿eh? Me consta. Claro, Pero me consta que para él y también para su familia pues ha sido una decisión dura, difícil y que le ha costado tomar, pero es entendible. Que nos joda como jugador, como aficionados de Estudiantes, que estemos tristes, jodidos, que nos encantaría y preferiríamos verle, hombre, que eso es evidente y claro que es un palo muy duro para todos nosotros, pero también yo creo que somos personas antes, yo siempre lo digo, yo soy persona antes que aficionado de Estudiantes y soy persona antes que aficionado de cualquier otro equipo y como persona pues lo entiendo perfectamente. Discúlpame, Sergio, que te he interrumpido. nada. Y bueno, el tema Adams creo que con un punto muy distinto, pero también es una decisión, yo creo, bastante fácil de entender. Este año para Adams deportivamente ha sido duro, porque ha contado poquito. De hecho, estaba ahora mirando y es que la mejor temporada de Adams fue la primera tras el descenso. Las que dos fue, últimas... Lo hablamos aquí, ¿eh? La primera temporada del LEB yo creo que fue uno de los mejores de esa plantilla. Después las dos siguientes ha pasado a un rol bastante reducido y esta última ya ha caído a ser básicamente a dejar de formar parte de la rotación en muchos momentos. Y hay que entender que entre eso y que Adams es una persona que vive mucho este equipo y al que toda la presión que rodea a Estudiantes ha afectado mucho, pues al final yo creo que el efecto acumulativo es fácil de entender que te haga necesitar un poco un momento de refrescar la cabeza, de quitarte un poco todo ese peso acumulado de los hombros, también de buscar un sitio en el que quizá también estés un poco menos encajonado, porque creo que esto también tiene un poco que ver con esto que comentábamos de que su primera temporada fue la mejor. Adams es un especialista, obviamente, y allá donde vaya va a ser principalmente un especialista, pero creo que hasta cierto punto le hemos ido cada año forzando y forzando más dentro de ese molde, de un modo que ha acabado afectando muy claramente a su confianza. Y comparas, por ejemplo, esta última temporada con esa primera tras el descenso, y veías a un Adams mucho más agresivo, por ejemplo, que de fuera tomaba poquitos tiros, pero tuvo un porcentaje magnífico y que sobre todo dudaba menos para atacar el área, y de hecho son creo que más de 5,5 puntos. Obviamente no es un tremendo bagaje anotador, pero es que es más del doble que esta temporada y creo que sobre todo muestra eso, que un poco la presión y la imagen que un poco en Estudiantes se ha forzado sobre Adam ha ido pesándole mucho.
Sí, y yo insisto y que no quiero que caiga en saco roto. Yo creo, y aquí lo dijimos, la primera temporada nuestra en LEB, Adams hace un temporadón, pero un temporadón, o sea, lo hemos dicho aquí y lo decimos. Allen, Bueno, sí que quiero añadir un par de cosas que creo que igual no las hemos comentado todavía, y es que, bueno, ha habido mucha gente que ha puesto el típico mensaje de, joder, ¿qué haremos a los jugadores para que todos se quieran ir? Este club está lleno de ponzoña y este tipo de cosas, pero o mensajes que dan cierto mensaje o cierta idea de que el Estudiantes quería que estos dos jugadores se fuesen o no contásemos con ellos o este tipo de cosas. Y al final yo creo que hay que puntualizar que eran jugadores con los que el club y el director deportivo contaban. Son dos jugadores muy queridos dentro del seno del club y aquí pues ha habido muchos factores involucrados, como que son los que habéis estado describiendo hasta ahora, que les fuerzan a tomar una decisión de marcharse que no es sencilla para ninguno de los dos. Poníais el caso de Héctor, que al final va a dar un salto bastante grande en su carrera, eso por un lado, ¿no? Y luego el tema de Adams a nivel individual, pues que yo creo que también le va a venir bien para soltarse y para vivir otro contexto deportivo. Pero más allá de eso, yo creo que también existe un tema con los cupos a día de hoy que hemos comentado en otros programas que hace que estos jugadores sean cotizados, sobre todo en el caso de Héctor, que da una explicación a las claras de por qué recibe esta oferta y a qué tipo de equipo va, porque además hay que decir que Tenerife va a jugar Basketball Champions League y tienen que tener 5 cupos, con lo cual son equipos que están pendientes de este mercado y a un jugador con las características de Héctor, que se ha desarrollado más el 4, ¿no? Pero dependiendo de las circunstancias de un equipo, te puede hacer el 3, incluso dependiendo de cómo quieras tú guiarle o qué cualidades quieres usar por su parte, pues es un jugador desde luego interesante para una primera categoría del baloncesto español. Entonces, bueno, yo creo que ha habido mucha gente que ha considerado que Héctor se va porque le hacemos la vida imposible o lo que hay dentro del club es inaguantable, pero yo creo que es que eso no tiene nada que ver con la realidad. Yo, por lo que sé y también sé de buena fuente que él estaba muy contento y estaba ilusionado con una temporada, pero te llega una oportunidad como esta y es que no puedes decir que no, sobre todo en el contexto de jugar una competición europea. Luego ya podemos entrar a debatir en cuánto va a jugar Héctor con Chus Vidorreta, sobre todo en una posición en la que en los últimos años no ha contado demasiado con los jugadores que han ido estando. Y hemos tenido un caso bastante cerquita a nosotros porque vimos como Lluís Costa ascendía con Granada y tuvo esa temporada buena en ACB con Granada y luego en Tenerife pues ha jugado entre poco y nada, ¿no? Pero hay que intentar ser optimista y desearle a Héctor lo mejor y que se gane los minutos igual que lo hizo la temporada pasada aquí. Y con Adams, pues más de lo mismo. Yo creo que el contexto al que va a salir Adams es del de un equipo probablemente, ¿no? De media tabla en primera FEP. Y a partir de ahí, pues le deseo lo mejor a Adams y que le vaya súper bien. Pero bueno, su salida no tiene que ver con que le hayamos hecho la vida imposible y nos odie, sino porque, pues lo que decía, ¿no? Un tema de ser ambicioso y de querer disfrutar de tu carrera en un contexto que no sea tan pues lesivo, ¿no? Digamos, con tanta presión y una situación en la que tú eres el capitán del equipo y demás. Entonces, bueno, yo creo que son dos salidas muy tristes por dar una conclusión, pero que todas tienen sus motivos y hay que alegrarnos porque les vaya bien y nada, desear que en algún momento pues nuestros caminos se vuelvan a unir. sí, es así. Ya veremos. A ver, quiero decirte, es difícil a priori pensar en un contexto en el que Héctor pueda tener muchos minutos allí, pero igual de difícil era el año pasado cuando sale de la lesión, viene con nosotros y parecía que iba a ser un poco jugador 12, qué tal, no sé qué, y al final, como tú bien has dicho, acabo a la pivot titular. Es evidente que no creo que vaya a ser a la pivot titular cuando termine la temporada de Tenerife, pero tú lo has dicho, tiene competición europea, tiene muchos partidos, hay una fase previa ahí en la competición europea que bueno, que ahí puede haber minutos. Bueno, yo creo que va a aportar y luego, bueno, él va a entrenar todos los días con un Chus Vidorreta, que ya sabéis lo que pienso de él. Va a aprender, va a competir en la élite, todos los días va a entrenar con élite y bueno, yo creo que es una oportunidad para él extraordinaria en una ciudad
como Tenerife extraordinaria y una organización como es la de Baloncesto Tenerife extraordinaria. Entonces, es una muy buena oportunidad y, bueno, pues me alegro que la viva y espero que Adams, pues igual, tenga la misma suerte de encontrar un lugar donde él sea feliz, ¿no? ¿Alguna cosa más queréis decir? A ver, es evidente que a nosotros como club pues nos hace un destrozo. O sea, es que eso, quiero decirte, no vamos a negarlo. En la configuración de plantilla nos hace un destrozo, no solo a nivel emocional y deportivo, sino a nivel de cupos, que ya estábamos hablando. Tenemos problemas con los cupos. No es que haya problemas con los cupos, entendednos cuando decimos esto. Seguimos necesitando igual los mismos cupos que el año pasado, pero es que cada vez están más cotizados y cada vez son más difíciles de conseguir. Entonces, porque cada vez están mal valorados. Sí, por puntualizar aquí algo, Eugenio, jugadores como Cristian Díaz y Juan Rubio, que probablemente no hayan tenido su mejor temporada el año pasado con nosotros, es muy probable que cobren bastante más dinero del que cobraban este año aquí, viniendo de una temporada que no ha sido la mejor de sus carreras. Entonces, lo digo para ponernos en un contexto de lo que está sucediendo y de lo que va a seguir sucediendo. Entonces, hay que darle mucho valor a los jugadores que pueda cerrar el club en esos contextos de jugador de formación local y tocará completar la plantilla, porque a día de hoy, ahora lo comentaremos, pero tenemos 3, que serían Jason Granger, Lucas Giovanetti y iba a decir también McGrew, y Hugo López. A día de hoy, en este momento, es lo que hay. Bueno, pues esto es la nueva situación del mercado, es esta, y hay que asumirla y hay que estar preparados para ella. Y esto nos hemos encontrado esta semana. Esta ha sido un poco la bomba. No sé si tenéis algo más que decir y si queréis pasamos a las novedades. Tanner McGrew y la renovación de Pato Garino. Tanner McGrew, un jugador muy valorado por todos los entrenadores y todos los cuerpos técnicos. Yo prácticamente entrenador o segundo entrenador que he hablado en Primera FEP, me ha hablado maravillas de Tanner McGrew y me ha hablado excelencias de Tanner McGrew. Es verdad que es un jugador que a lo mejor no acaba de entrar por los ojos así de decir, ostras, porque es un jugador más bien sobrio, digamos, ¿no? Sobrio me refiero como Pinone, ¿no? Que era un jugador sobrio, ¿no? Pero bueno, es un fichaje élite el LEP, ¿no? Sí, bueno, al final es un fichaje que va a depender mucho de su estado físico, ¿no? Que es lo que le ha condicionado un poco en los últimos tiempos, porque es verdad que si está bien físicamente, pues eso, igual no es el jugador más vistoso en el sentido de que no es súper atlético, no, etcétera, pero es un jugador muy completo. Yo creo que incluso más de lo que alguna gente piensa, porque si está bien físicamente, atrás también te puede dar cosas, si es un tío serio, en el rebote te puede ayudar bastante, etcétera. Y luego a nivel de talento y de lectura, pues es un jugador importante en la competición. Es un jugador muy inteligente, quiero decirte, a veces a lo mejor eso no se ha valorado porque, bueno, tiene buena mano de tres, es un jugador que juega bastante bien al poste bajo de espaldas a canasta, lo que dice Sergio, es un jugador defensivamente bastante decente, bastante bueno, bien al rebote, pero Allen tiene que salir un momentito. Pero además Sergio es un jugador bastante inteligente, ¿no? Con bastante IQ, que sabe compartir el balón, que sabe interpretar el juego, que tiene una lectura de juego bastante interesante. En ese sentido, yo creo que quizás lo que más va a sorprender de Tanner McGrew y una de las cosas más a valorar de su fichaje. Sí, yo creo que esto revela un poco, ¿no? Porque le gusta tanto a los entrenadores. Y es que es un jugador que se convierte en una pieza muy, muy importante en la estructura de funcionamiento del equipo. Por nivel de lectura cuando tiene el balón, pero también por capacidad un poco para ordenar los espacios y dirigir un poco al resto del equipo. Y en eso yo creo que es una cosa en la que igual si estás viendo el partido un poco distraído, no te fijas demasiado, pero si haces un poco este ejercicio de estar mirándole a él, yo creo que sí salta bastante a la vista. Allen, que decíamos que, pues eso, que
ponderábamos un poco aparte de todas las cosas que había dicho Sergio, ¿no? Pues de su mano, bueno, hablaba yo, ¿no? de su buena mano desde la línea de 3, de su lectura en el poste bajo, su defensa, su rebote, que era un jugador con un IQ importante, ¿no? Es lo que estaba hablando Sergio, ¿no? Que es un jugador que sabe leer los partidos, que sabe interpretar el momento de los partidos, que mueve bien el balón y que eso nos va a dar digamos, un valor añadido, ¿no? a nuestro juego, sobre todo a nuestro juego estático. Sí, yo creo que es un jugador del cual hemos adolecido un poco en estas últimas temporadas. Quizá un contexto similar pueda ser Nemanja Djuricic en aquel momento, pero bueno, con menos capacidad de echar el balón al suelo y de quizá anotar por sí solo. Pero sí que es un jugador que es, digamos, un 8 en todo, sin ser un 10 en nada específicamente, es un 8 en todo. Entonces es un 4 con kilos, que puede jugar al poste, como bien decíais, y sobre todo un jugador del cual que se valora mucho también, que es un buen compañero y un chico que hace vestuario. Entonces, bueno, es cierto que probablemente en los últimos años haya perdido un poco relevancia. No sé si por los problemas físicos, pero es un jugador que cuando estuvo en Palencia fue la moda, ¿no? En la liga. Todo el mundo quería fichar de ala pívot a Tanner McGrew y al final le firmó Fuenlabrada en la temporada ya esta que ha terminado, ¿no? En la anterior. Entonces, bueno, probablemente por ese motivo y porque ya cumple 32 años, no sea el jugador más ilusionante o el más vistoso, pero yo creo que la gente le tiende a infravalorar mucho por estos motivos que comentáis, porque es un jugador que tiene inteligencia para jugar al baloncesto, va a tomar las decisiones adecuadas y yo creo que es un jugador que eleva el techo del equipo, ya sea siendo titular, que puede serlo, o saliendo desde el banquillo. Así que personalmente es un fichaje que me gusta bastante y por ahí yo creo que mejoramos respecto a la temporada pasada, porque no sé si compartiréis esto, pero hay muchos jugadores en Primera FEP que son muy buenos haciendo una o dos cosas, pero normalmente es muy difícil encontrar jugadores que sean muy buenos haciendo diferentes cosas y yo creo que Tanner McGrew es uno de ellos. Y luego es un jugador, pues un poquito lo que hablamos siempre de Jorgensen, un jugador que no lleva tanto en España, bueno, lleva 3 temporadas, ¿no? La de Palencia y las 2 de Fuenlabrada, ¿no? Sí. Y yo ya le he oído hablar fluido español, quiero decirte que hay cierta implicación y cierta tal que no siempre ocurre con los jugadores norteamericanos. Bueno, podemos, por ejemplo, de Devin Smith, que lleva en España, no sé si son 8 o 9 temporadas, desde que llegó a LEP Bronce, a tercera FEP. Bueno, no, a tercera FEP no, a LEP Bronce, que ahora no existe, ¿no? LEP Bronce. Ahora ya no existe la LEP Bronce. Que lleva aquí 9 años y el pobre no se lanzaba a hablar español ni para atrás. Sin embargo, pues Tanner, yo le he oído entrevistas hablando en castellano y, bueno, implicado y tal. Parece un muy buen tipo. Y luego, a ver, no hemos hablado. Tony Ten le ha tenido 2 años en Fuenlabrada. Es decir, algo sabrá de él, ¿no? Y algo lo habrá pedido, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que es un hombre de confianza de Tony y, de hecho, si alguien se anima a ver sus mejores jugadas, sus highlights en YouTube, el primer vídeo que encontraréis son de jugadas de Fuenlabrada y además en ellas se ven cosas bastante interesantes y es como trabajan sistemas, ¿no? Para encontrar a Magriu al poste contra interiores rivales, incluso en los segundos finales de posesión para hacer un reverso, para tirar un amago, saca varios 2+1. Yo creo que Tony le valora mucho por los motivos que hemos estado comentando y yo creo que va a ser un jugador importante para nosotros la temporada que viene. Bueno, pues ahí está. Y otra noticia que ha habido, otra renovación, otro jugador que ha estado con Tony Ten 1 año y otro con nosotros y que le conocemos y que aquí había cierta unanimidad, que no siempre la hay o casi nunca la hay, pero había cierta unanimidad porque los tres pensábamos que era el 3 ideal que pudiera acompañar a Lucas Giovannetti en esa posición. Renovación de Pato Garino. Para mí, una excelente noticia. Sí, yo creo que con todo lo difícil que es eso en el entorno de estudiantes, es una decisión que generaba bastante consenso.
Sí. Y yo creo que eso ya habla un poquito por sí solo, ¿no? Creo que es verdad que ha tenido algún momentito un poco más bajo durante la temporada, también marcado por cuando ha estado un poco más bajo físicamente, que al final obviamente es un tema importante también con él. Pero es un jugador que a nivel de suelo competitivo, ya simplemente estando en cancha, incluso cuando no está tremendamente acertado, es un jugador que se hace notar, un jugador que te da jerarquía, un jugador que va a encajar un poco en esa idea de ser capaz de unos niveles de lectura por encima de la media, pero que además cuando ha estado con ese puntito físico y cuando ha estado con ese punto de confianza, ha demostrado que sigue teniendo muchas cosas de ese jugador que también metía muchos puntos, incluso a nivel ACB y Euroliga, ¿no? Allen, también contento, ¿no? Por la renovación de Pato. Sí, yo creo que es una lectura similar al tema de Tanner, ¿no? Bueno, son dos jugadores que si estuviesen al 100% físicamente durante 34 partidos por temporada, probablemente estarían en una liga superior. Tenemos la suerte, ¿no? De poder disfrutarlos aquí y sobre todo yo creo que lo principal es que intenten estar sanos lo máximo posible. En el caso de Tanner, bueno, no lo hemos comentado, ¿no? Pero se operó el hombro a finales de diciembre, si no recuerdo mal, principios de enero, y con suerte esos problemas físicos igual pueden remitir del todo, ojalá que sí. En el caso de Garino, pues es una situación un poco diferente porque lleva arrastrando problemas físicos durante varios años, pero yo creo que es un jugador que permite darle espacio para crecer a Lucas Giovanetti y que por los mismos factores que hemos comentado con Tanner McGrew, es un jugador que nos va a ayudar mucho. Y bueno, también añadir que en los momentos en los que el equipo el año pasado estuvo mejor, fue con el Pato Garino en cancha. Entonces yo creo que es una renovación que teníamos que intentar cerrar y bueno, todo el mundo sabe también que él tiene una relación muy personal con Jason Granger y pues todo ese tema de cosas, todo ese tipo de cosas pues ayudan mucho a la hora de crear una cultura de trabajo en el vestuario y de conocimiento también entre los jugadores. Así que yo creo que es una gran noticia también. Yo quizá, por poner una nota, quizá lo que echa un poco de menos de Pato o me gustaría ver, no sé si es echar de menos o a lo mejor que me gustaría ver más en él, en un jugador de esta experiencia, un jugador con experiencia NBA, con experiencia Euroliga, con experiencia equipos tops de ACB, es quizás dar un pasito adelante con respecto a presencia en la cancha, a personalidad, a jerarquía. No sé si yo a veces echo de menos que quizá es un jugador demasiado en un discreto segundo plano en este tipo de situación, ¿no? No sé, a mí me gustaría verle quizá un poquito más hacia adelante y más presente en este tipo de situaciones, como con más personalidad a la hora de mandar y de guiar. Además, viene una temporada en la que en la posición en la que va a estar va a haber cierta tutela o cierta con respecto a Lucas Giovanetti, ¿no? Y bueno, no sé, por poner un ¿no? Que quizá. Sí, bueno, también es verdad que yo creo que un poco esa parte del Garino como jugador es la que más sufrió la que más ha sufrido con sus problemas físicos, ¿no? Y a nivel de arrancada, pues es obvio que no es el jugador que era hace unos cuantos años, y que en ese sentido su capacidad para generar en el 1 contra 1 pues probablemente no es lo que más destaque. Pero bueno, en ese sentido también creo que se revaloriza un poco la figura de Lucas, ¿no? Este año, que va a tener esa responsabilidad para demostrar un poco el jugador que es, y quizá complementar un poco al Pato en ese sentido. Muchas ganas de ver a Lucas, ¿eh? Un día abrimos un paréntesis, muchas ganas de ver ese primer paso electrizante, muchas ganas de ver a Lucas, uno de los, por lo menos para mí, uno de los estímulos para acudir al Movistar Arena este año es
Tengo muchas ganas de ver a Lucas. Yo, la gente que no... Cuidado con este jugador. Yo tengo un pálpito que este año la va a reventar. Ahí lo dejo. Bueno, solo hay que ver los partidos que hizo en el playoff de ascenso. Buah. Yo recomiendo encarecidamente, Brutal. si tenemos tiempo este verano, ver esos partidos de Lucas en segunda FEB y la verdad es que tuvo un rendimiento brutal. Vamos. Sí. Pues nada, pasamos a rumores. Tenemos los clásicos, sigue por ahí todavía coleando que si Jorgensen, que si tal, y sigue coleando y con mucha fuerza porque hace nada Maestro en Encestando ha puesto que estaba hecho el de Cayo Pacheco. A mí me ponen los dientes largos porque me parecería una pareja de bases Jason-Cayo Pacheco que lo firmo ya. O sea, muchas ganas de Cayo Pacheco. Ojalá sea verdad. Ahí sigue el rumor. No tenemos ningún avance. Bueno, a mí me han dicho que está bastante avanzada la cosa. Entonces, yo es que hasta que no lo vea... Sí, o sea, no es cuestión de adelantarnos demasiado a nada, pero bueno, la sensación es que la cosa está cerca. Bueno, pues a ver. Sin embargo... Escenario... Perdona, Sergio. Nada, dile. No, que iba a cambiar de tema, por eso te digo que sigue con esto. Que en ese escenario la verdad es que es difícil imaginar una pareja mejor en el sentido de que son dos jugadores que yo creo que podrían estar jugando un rol, relevante en algún equipo ACB. No, sí, sin duda. Chapó, o sea, si viene Cayo Pacheco, de verdad, fichajazo, o sea, te lo digo bien claro. Y venimos con dos rumores nuevos bajo el brazo. Uno, los dos sorpresivos por tal. Uno quizá de un jugador que os va a sorprender menos porque lo conocéis todo el mundo, que se rumorea que andamos detrás de Edgar Vicedo. Ahora hablamos. Y el más interesante de los dos, ya estoy poniendo a mí que ya acabo de hacer ahí lecturita que lo de Vicedo no me resulta muy interesante, pero el más interesante de los dos, Allen, has leído por ahí en el foro, alguien te ha comentado también de prensa de FEB, hay voces ocultas que andamos muy cerquita de Asier González. Así es. Contadnos, Sergio, Allen, ¿quién es este Asier González? Es un 4-5 de 2-0-4, 2-0-5 más o menos, español, que ha estado 2 años en Cartagena, que viene un poco de abajo, muy joven, y que el año pasado hizo un temporadón en Cartagena, sobre todo su último tramo, y ojo, me voy a poner una medallita, y que en este programa hemos hablado de él, porque en el playoff de ACB, en el playoff de primera FEB de la temporada pasada, hace unos meses, ese playoff fantástico entre Betis y Cartagena, que Cartagena llevó al quinto partido a Betis, Allen lo sacó y Sergio también, hablaron de él porque hizo un playoff tremendo contra Betis con unos numerazos. O sea que en este programa hemos hablado de Asier González y resulta que hay voces ocultas por ahí que nos dicen que estamos muy cerquita de Asier González. El que quiera de los dos, a los que nos oyen y nos ven, ¿quién es Asier González? ¿Qué tipo de jugador es? ¿Y a qué nivel de contentos estáis de verle con la camiseta de Estudiantes? Dale, si quieres, Allen. Pues, bueno, primero vamos a introducirle un poco, ¿no? Es un jugador de 25 años y que está a 2.04, 2.05 de altura. Para el que quizá no le conozca demasiado, es un interior de un perfil, digamos, no tan similar a Héctor Alderete, que por circunstancias físicas de altura y de cuerpo podemos pensar que se asemeja, pero no es el caso. Yo creo que Asier es un tío que es muy enérgico, que tiene un físico bastante imponente para su posición y que corre muy bien la cancha. Tiene inteligencia para jugar al baloncesto y, como bien decías, pues viene de una situación en la que asciende con Cartagena y se asienta muy bien en lo que es la primera FEB. Probablemente haya gente que mire sus números y piense que no es lo más ilusionante del universo, porque creo que está en 6,9 puntos o 6,7 puntos, alrededor de 4 o 5 rebotes,
pero es un jugador que... A ver, 5 rebotes, perdona, 4 o 5 rebotes es lo que cogieron nuestros 2-5 el año pasado de media en la liga, ¿eh? Así es. Bueno, cada circunstancia es diferente, ¿no? Eso también hay que decirlo. Pero viene en un contexto y en una situación en la que ha mejorado mucho según ha ido avanzando la temporada. Y yo creo que es un perfil de jugador que está en clara escalada pues bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Viene Asier González a ser tú a la pivot titular, pues probablemente no sea la mejor de las noticias, ¿no? Bueno, a eso ya no viene porque está tan en McGrew. Eso es. Pero yo creo que es un jugador con un perfil muy interesante, que además está mejorando en todos los registros, incluso en un tiro de 3 que probablemente no es una de sus mejores facetas, pese a que, si vamos a ver la estadística, pues ha hecho un 4 de 10 en triples esta temporada, pero en ese tiro de 4 o 5 metros, sí. De hecho, si de nuevo buscamos vídeo de sus highlights y demás, vamos a ver que es un jugador que eminentemente juega por dentro, mete muchas canastas también corriendo la pista, tras rebote ofensivo, y sobre todo ha vivido una situación en Cartagena donde adolecían, ¿no? de jugadores grandes, y al final Asier pues ha tenido que cubrir un poco, ¿no? esas carencias jugando de 5, incluso en algunas situaciones, pero al final creo que es el tipo de jugador que tanto pedíamos el año pasado cuando hablábamos de ¿qué pasa si Kravitz hace 4 faltas? ¿O qué pasa si Barro hace 4 faltas? ¿O qué pasa si los hacen los dos? Pues yo creo que es ese perfil de 4,5 que el año pasado... El famoso 4,5, ¿no? Que quizá echábamos en falta, y además es un jugador que es cupo, evidentemente, y que ha estado cotizado en el mercado, y que si finalmente podemos terminar por cerrarlo, yo creo que sería un añadido interesante a la plantilla, sobre todo de cada futuro, porque yo entiendo que no va a tener un año de contrato, sino que sería más de uno. Así que perfil bastante interesante. Sergio, tu análisis sobre Asier González. Sí, bueno, yo al final Allen creo que ha dejado una idea bastante clara, ¿no? Es un 4 que consigue la mayor parte de sus puntos y en general su impacto relativamente cerca del aro, ¿no? Más bien interior, aunque es un jugador que está trabajando un poco en ir acrecentando un poco su área de influencia, porque al final por ahí pasa también un poco su potencial, ¿no? Este verano ya he visto algún caso de gente pidiéndolo para CB, un poco también como resultado de esta fiebre de los cupos. Yo creo que hace bien en no dar ese salto todavía, pero es un jugador que si acaba trasladando un poquito ese tiro de 4 o 5 metros que se puede meter con ciertas garantías a un pasito, 2 pasitos más atrás, es un jugador que puede tener ese potencial, lo cual ya de por sí en este escenario lo hace una contratación valiosa un poco en el medio y largo plazo, sobre todo porque, lo ha dicho Allen, es un jugador que viene mejorando de forma significativa el último par de años, un jugador que ha encajado muy bien con Jordi Juste y ha estado progresando incluso durante la temporada, se ha visto mucho, ¿no? Esos promedios que comentaba Allen están un poco lastrados, por así decirlo, por un inicio un poquito más discreto. Pero además, bueno, es un jugador que se va a complementar bastante bien con McGrew, sobre todo en un sentido físico, ¿no? Porque él sí tiene un puntito atlético y es un jugador muy dinámico, sobre todo, lo decía Allen, un jugador que corre muy bien la pista, que ocupa muy bien espacios liberados, muy intenso, con un motor tremendo, que va a cargar todos los rebotes, que en defensa te va a permitir también en ciertas situaciones quizá una cobertura diferente en el pick and roll. Bueno, yo creo que es un jugador que es eso, que todavía tiene aspectos en los que mejorar. Es un jugador que jugando de espaldas en el poste no es un virtuoso, puede aprovecharte una superioridad, pero no tiene un juego de pies increíble y que ese tiro un poco del medio largo rango todavía lo está desarrollando, pero que yo creo que además encaja muy bien con la que queremos que sea la identidad de Estudiantes, tanto por ser un jugador joven en progresión, como por ser ese tío intenso, rápido, que quiere pelear y que quiere correr.
Bueno, pues a ver si el rumor va para adelante o no va para adelante. Yo lo que contáis del jugador me gustan las características que tiene y bueno, pues ya veremos si ese Sí. rumor tiene peso o no tiene peso. ¿Alguna cosita más o hablamos del rumor de Vicedo? Te Sí, llaman. quería decir, Eugenio, una cosa rápida, porque, bueno, estábamos hablando de sus promedios, ¿no? 6,7 puntos, 4,8 rebotes, 9,1 de valoración, que, bueno, ya siendo un jugador, quizá en los interiores no sucede tanto, ¿no? Pero sobre todo en los exteriores, en Primera FEB y en general en la liga, normalmente sucede que la valoración suele ser peor que los puntos anotados y eso denota, pues, que igual eres muy bueno anotando, pero no eres tan bueno pues asistiendo, reboteando y yo creo que en el caso de Asier se nota mucho que aporta para bien a su equipo, pero para añadir algo más, las estadísticas del playoff contra Betis, que es una serie que se va a 5 partidos, por ejemplo, pues promedia 6 puntos, 3,4 rebotes, otro 8,8 de valoración. Tiene alguno de esos partidos que es incluso mejor. Y luego también en lo que es la Copa España, donde Cartagena pues también avanza hasta más tarde en las fases, pues sus números son bastante buenos. Entonces, es un jugador que ya se ha examinado a nivel competitivo contra equipos muy buenos en la categoría, incluso contra el equipo que ha ascendido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habrá gente que piense que igual no es el jugador más testado en el primer nivel de lo que es la liga, pero es un jugador que ha hecho merecimientos para poder funcionar bien en un equipo como el Estu y desde luego varios de los de arriba están y estaban interesados. Así que, bueno, es un fichaje para mí muy, pues bueno, muy a futuro, pero también a presente. Bueno, pues a ver si cuaja y ese rumor se hace realidad. Por lo que decís, me da la sensación que es un jugador que va a conectar mucho con la afición de Estudiantes, ¿no? Y el otro rumor, un viejísimo conocido, Edgar Vicedo. Yo, lo hemos estado hablando estos días, yo no sé qué encaje, no acabo de ver un encaje claro de Edgar. El único que veo es un poco como 4. En el 3, con la renovación de Garino, yo es que no quiero a nadie por encima de Garino, es decir, Garino y Lucas. Entonces, no sé, ¿qué encaje veis a Edgar? ¿Cómo veis este rumor? ¿Os gustaría? ¿No os gustaría? Decidme. A mí me genera dudas un poco. A mí sobre todo me cuesta encajarlo un poco con Asier González. O sea, creo que lo lógico sería que fuese uno u otro, porque siendo perfiles distintos, pues al final Asier viene casi un poco de ser un 5 que está intentando convertirse en un 4 con más rango. Y Edgar al final viene de ser un 3 que con la maduración de su cuerpo ha ganado la fuerza para poder pasarse al 4, con lo cual hay cosas muy distintas, pero tendría su sentido como perfil complementario a Tanner, en el sentido, pues eso, alguien con un puntito más atlético, un poco más móvil, que corra bien el campo, que ataque bien rebote ofensivo. Al final, yo creo que Edgar ha terminado jugando más al 4 que al 3 en Granada, con lo cual me parece que posicionalmente tendría sentido, más cuando bajando a primera FEB, pues esas diferencias físicas le harían destacar incluso más. Entonces, bueno, en ese sentido puedo entenderlo por perfil y también sé que para mucha gente en el Estudiantes no será un nombre muy emocionante, casi más por lo sentimental, porque no fue una salida particularmente bonita, pero yo, siendo situaciones distintas, obviamente, vuelvo un poco a lo de Héctor. Creo que al final no hay que olvidar que esto es un trabajo que además te dura pocos años y en los que
Bueno, Y no Edgar ha cobrado buenos sueldos. Y no es fútbol, Pero, quiero decirte, que te claro, puedes retirar. En fútbol pillas un contrato bueno y te retiras. Aquí, claro, eso iba a excepto decir. uno o dos equipos, no. Héctor ha cobrado muy buenos sueldos para la mayoría de los mortales, pero no, Edgar, quiero decir, pero no para retirarse mañana y que sus hijos tengan la comida asegurada. Entonces yo creo que hay que intentar naturalizar un poco esas decisiones. Sí, sí, la verdad es que tienes toda la razón, tienes toda la razón. Es verdad, claro, he dicho yo que no encontraba el encaje, claro, dando por hecho lo de Asier. Es cierto que siendo uno u otro, pues ya, si es verdad que siendo uno u otro, pues sí, claro, ahí veo más encaje de Edgar. Yo, por puntualizar mis palabras de no ver mucho el encaje de Edgar, era suponiendo que lo de Asier estaba, ¿no? Es decir, teniendo a Tanner y a Asier. Allen, ¿algo más que aportar sobre lo de Vicedo, sobre...? Bueno, yo creo que lo que ha dicho Sergio es bastante interesante y una noción con la que estoy bastante de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, habría que plantearse qué rendimiento deportivo podría dar Edgar aquí con nosotros. Es cierto que viene de unas situaciones en ACB en las que probablemente ha tenido un papel, no sé si decir residual, porque al final en la mayoría de los equipos ha acabado jugando algunos minutos, pero nunca más de 15, porque al final no ha sido especialmente relevante en la rotación. Ha sido un jugador que ha tenido varios años buenos porcentajes en tiro de 3 y yo creo que al final con su tamaño, haciendo las posiciones de 3 y de 4, pues eso le ha hecho continuar alargando su carrera en la ACB y yo creo que en el caso de ficharle, pues creo que podríamos esperar que aportase ahí, ¿no? En abrir la pista, en rebotear, en defender, que era un poco el rol que tuvo, ¿no? Cuando él estaba aquí. Lo que pasa que se ha ido un poco perfilando más a esa posición de 4. Yo creo que en lo sentimental, si había unanimidad en que, más o menos, en que la gente quería que el Pato Garino renovase, yo creo que habría casi unanimidad en el hecho de que no querría la gente que Edgar volviese por las circunstancias con las que salió del equipo, ¿no? Pero yo creo que bueno, hay que intentar relativizar todo esto y bueno, sí que es cierto que en mi opinión, a día de hoy, probablemente Edgar no nos aportaría nada diferencial, pero lo que sí que pienso, y quizá sea un poco contraproducente o un pensamiento contrario, es que teniendo en cuenta la situación de cupos que tenemos a día de hoy, con la situación de Hugo López, que hay que ver si va a seguir en el equipo, si podría salir cedido, si no. Yo creo que va a ser difícil encontrar más cupos porque serían Jason, Giovanetti, Asier o Edgar, uno de los dos probablemente, o me sorprendería mucho ver a los dos, pero habría que buscar uno más si sale Hugo López cedido. Entonces, a partir de ahí, claro, ¿qué cupos encuentras a buen precio que te puedan aportar en una plantilla como la nuestra? Pues yo creo que Edgar precisamente sería uno de los que podrían aportar. Dicho esto, como ya digo, me cuesta ver el encaje, igual que a vosotros, si el fichaje de Asier González está cerrado y Vicedo sería el tercer 4, ¿no? Por así decirlo. Supongo que habría ahí una pequeña competición entre Asier y Edgar por ver quién ganaría la relevancia en minutos, ¿no? En esa posición de 4 con Tanner McCrew, que es el que los tiene asegurados. Pero bueno, hay que ver y sobre todo que todo el mundo tenga en cuenta y insistiremos mucho en eso, que hay que fichar un cupo. Eso es así si finalmente Hugo López sale cedido. Bueno, dos cositas. Una, con respecto a esto que decís de Hugo López y cedido y el cupo y el 4,5 y tal y cual. Es que hay un 4,5, que es muy bueno, muy bueno. Y se apellida López y se llama Hugo. Eso sí que es un 4,5 bueno. Ahí lo dejo. Y con respecto a Vicedo, también una friki anécdota para más viejunos. Edgar Vicedo, que ha jugado muchos años en ACB, que jugó en Estudiantes, no es la estrella deportiva de la familia. La estrella deportiva de la familia es don Benjamín Vicedo, jugador de voleibol de la selección española, del Salesianos Atocha, de Palma, de Soria, que los de mi generación han disfrutado mucho de esa generación, los hermanos Sánchez Jover, Rafa Pascual, Benjamín Vicedo,
grandísimo jugador referente del voleibol español, de la selección española, y ole ahí al señor don Benjamín Vicedo. Lo quería aquí dejar. Esta es una anécdota viejuna, de friki viejuno que le gusta el deporte. Pues nada, se acabaron los rumores. Ojalá venga Cayo Pacheco, lo dejo ahí, por favor. Ojalá venga Cayo. Es que tengo muchas ganas de que venga Cayo Pacheco. Genio. Venga, vamos a retomar los fichajes de otros equipos que han hecho. No. Primero, perdonad. Primero. No vamos a abandonar nuestro primer equipo masculino, vamos a abandonarlo. Tenemos... Allen nos ha traído algún nombrecillo. Sí, 2 pivots más. Venga, y antes de que digas 2 pivots más, hay un 2 también buenísimo que lo hemos hablado, que son estos jugadores que no se habla mucho de él, pero sería muy buen fichaje. Junior Barrieta. Bueno, a ver. Barrueta. Más un 3, ¿no? Pero... Bueno, pero te puedo hacer el 2 ahí perfectamente. Más un 3 sí. Y yo no... Uy, no te oye. ¿Cuál? Uy, ¿ahora? Ahora sí. Ahora sí. Sí, iba a decir que es más un 3 y no sé cuántas ganas tendrá de volver a bajarse a la LEB. La verdad, bueno. Al final su temporada en ACB, con todo lo que se puede decir de Coruña, son más de 11 puntos, 3 y pico rebotes. Yo creo que lo normal... Es que ha hecho casi mejor temporada en ACB que en LEB. Por lo menos que la primera. Que lo normal es que encuentre cómodo en una liga de más pedigrí sin muchos problemas. Eso es. Allen, nos traes 2 pivots. Venga, sí, además... ¿Qué son? ¿Pivots titulares o suplentes? Pues bueno, yo diría que uno sería el perfil más suplente y otro sería perfil más titular. Obviamente, pues bueno, siempre hablamos de lo importante que son las plazas de extracomunitario y, si no me equivoco, ambos serían extracomunitarios. Y claro, luego está el debate de decir, porque precisamente uno de ellos yo diría que sería más suplente. Bueno, ahora no tenemos ningún extracomunitario. Bueno, Tanner McGrew, ¿no? Sí, McGrew, perdón. Joder, que estoy un zote, macho, de verdad hoy. Pero siempre hablamos de los extracomunitarios y luego todos los años dejamos una plaza de extracomunitario sin usar. Es acojonante. Sí. Porque nos sobra. ¿Para qué? Sí, vamos sobrados. Luego decimos, no, durante el año la gastamos y nunca la gastamos. Pero bueno, los jugadores americanos están sobrevalorados. Sí, así que nada, el primero de ellos se llama Khalif Young y es... Hombre, Khalif Young. Ambos son de liga rumana. Le conozco yo, a Khalif Young. Sí, porque ha tenido también partidos en Polonia y demás. Sobre todo, bueno... este primero yo creo que quizás sería un perfil más alcanzable por números y contexto, aunque ha jugado en primera polaca, pero el segundo yo creo que se nos va a ir. De hecho, seguro que Sergio lo dice. Pero bueno, vamos con este primero. Mide 2,06, tiene 28 años, ha promediado 9 puntos, 6,9 rebotes, 1,6 asistencias, 0,7 tapones, casi un 70% en tiros libres, 67% y 14,2 de valoración. Entonces, pues es un perfil estilo Musbarro. Os pongo vídeo, si queréis, que lo tengo por aquí ya preparado. Ponnos vídeo, sí, porque yo los pongo fatal. Ponlo tú. ¿Lo veis? ¿Veis el vídeo? A ver. Se ve. Justo, sí, ¿no? Lo hago así para que se vea mejor y vemos. Ponlo en grande. Bueno, es un jugador que va al rebote, que además es bastante atlético y es bastante intimidador. 13, ¿no? ¿El qué, perdón? El 13 este. Sí, es el 13. Es muy enérgico. No es el perfil de interior tremendamente grande, pero yo diría que es más o menos del tamaño de Barro, pero es que este te asegura bastante juego por encima del aro. Sí, yo le veo más poderoso, además. Le veo más poderoso que Mus. Y además algún día... superior, tiene un tronco de arriba, es muy potente. Sí, tiene mucho poderío este jugador y yo le veo más bajito que Barro, ¿eh? No sé si lo es. Yo creo que están más o menos iguales, porque a Barro le dan 2.05, 2.06 también y este está en 2.06 también supuestamente. No sé si será con zapatillas o si no,
pero sobre todo para el perfil de suplente y bueno, se asemeja bastante a Barro, como veis, es zurdo, tiene tirito a 4 o 5 metros, le he visto algún Muy vídeo también potente, prodigándose en tiro de 3, pero lo que hace muy bien es jugar por encima del aro, o sea, el tío es que tiene auténticos muelles. y es Yo muy creo que Barro da la potente. sensación de ser más atlético y de jugar más por encima del aro de lo que luego realmente lo hace, pero es que este tío sí que juega por encima del aro, vamos, es que va al mate como una bestia. No, y es que es muy potente físicamente, tiene un pecho, tiene un tronco, o sea, el tren superior es un jugador muy potente. Es un jugador que con Entonces, ese bueno, físico... ya como veis eh, ahí, es que se come el aro el tío. bueno, un jugador muy interesante, Caleb Young. Lo único, eso, bueno, pues sí. Corre la No, pista, llega el primero si hace falta, va al rebote no, ofensivo. ojo, Paneo. Ojo, Allen, Ojo, Allen, Ojo, Allen, que este jugador que has traído, cuidado. Cuidado, este me gusta, Este no es bacalá. Este jugador, a ver, ojo con Caleb Young. Este sí, sí me gusta. Ya está en Rumanía, dices. Sí, estos highlights son Esto es de en Liga Polonia. Polaca. Sí, estos son de Liga Polaca, pero Bueno, de un bueno, ya equipo ves. potente en Polonia. El Anwil es un equipo potente en Polonia. Sí, Eh, la liga rumana confunde mucho porque está el Cluj Napoca, que es un equipo en el que ha estado, por ejemplo, Emanuel Cate antes de volver a ACB. También ha estado Sasu Salin. bueno, en Y Rumanía ese estuvo el 3 este brasileño que estuvo en Leo Meindel, Fuenlabrada, sí. Es un Leo equipo Meindel. que tiene panoja, el Cluj Napoca. Entonces, Mucha pasta incluso. entonces Ojo Cluj, que es la zona de los Cárpatos, de sí. Blade, y ojo Cluj, que es una zona espectacular, toda la zona de los Cárpatos, toda la zona de un poquito de Transilvania y de todo eso. Cluj está en Transilvania, ojo, ahí Pero lo este dejo. jugador no está en Cluj, entonces por eso me ha parecido un perfil interesante, porque es un equipo bueno, sí que está en mitad, bueno, mitad de tabla alta, pues últimas plazas de playoff, si no me equivoco, ahora lo podemos revisar, pero es un perfil de jugador interesante que además ha rendido a buen rendimiento en Polonia, y yo creo que podría ser interesante, más que nada, pues eso, cómo va el aro, cómo se pelea ahí debajo del aro. Yo creo que además que tiene ese perfil, ¿no? De tirar a 3-4 metros, que también ayuda mucho, lo hemos visto con Mus, así que sería pues eso, una alternativa, ¿no? En el caso de que decidamos pues no contar con Mus Barro o se quiera apostar por un perfil de otra liga diferente. Como digo, sería extracomunitario, cosa que No, no, siempre dificulta las cosas, pero bueno, ahí está, ¿no? Yo es creo un que este jugador sí muy que... interesante, Allen, Sí que sí. Estuvo también en Alemania, estoy viendo en el Medi Beirut, en la 22-23, haciendo 7.6 rebotes en la primera alemana. En Polonia el Anwil hizo 6.8 rebotes, cuidado, y el año pasado en Rumanía 9.7 rebotes, una asistencia. Sí, es un jugador interesante, y además, fíjate, esto a lo mejor me parece que me estoy tirando el pisto, pero no sé qué opináis vosotros. Es un jugador que le veo bastante encaje con Tony Ten. Sí, puede ser. De hecho, es probable que le saque mucho jugo, porque tiene, pese a que parece el típico pivot que hace dos cosas, tiene más recursos de los que parece. Y con esa Ojo dureza este que Caleb tiene, Young, Ojo este Caleb Young, Allen, muy bien, Me ha gustado este. sí, Este me ha sí, gustado mucho. Ojo, a este ponerle una cruz, señores. un Ponerle una asterisco, cruz. un asterisco. Un Y asterisco, un nada, asterisco. el El otro, siguiente va a ser imposible. O sea, de hecho, bueno, pues nada. va a tardar Sergio poco en decirlo. Es un jugador que sí que ha estado en ligas de más primer nivel y como De Andre Ayton ya ha fichado por los Lakers. de Andre Ayton, que ya ha fichado por los Lakers. No, se llama, lo va a conocer Sergio, seguro, Zach Hankins, que es el pívot del Cluj Napoca y, bueno, cobrará bien de panoja, pero también está en la liga rumana, comparte equipo con Sasu Salin y, por cierto, se me ha olvidado decir, Dani Akbelese está en la liga rumana también, sin hacer unos números. Jugador que no aprovechamos aquí, Sí, pero tampoco es que después haya brillado demasiado y no está destacando demasiado Hombre, a ver, quiero en la decirte, liga polaca.
Hablabais de que Asier estaba en línea ascendente, Agbelese, bueno, pues estaba un poco en lo contrario. Otro tipo bastante cascado. Pues bien, Zach Hankins, que también iría, bueno, este sin duda iría para pivot titular. Lo digo, Allen, lo digo ya. Dilo ya. Huntings es un pivot de nivel equipo Eurocup, probablemente. Yo me lo olía, pero bueno, he estado por ahí. Por probar, no lo vemos, por probar. Pero le hizo por cierto, 12 el agente de Agbelese es un tipo muy majo. Le mando un saludo si nos está viendo o oyendo, que no lo sé. No, en serio, que es el agente de Agbelese es un tipo estupendo, que de verdad que es muy majo, que me cae fenomenal y le deseo lo mejor. Y Dani Agbelese, que está en Rumanía y no está funcionando. No está funcionando muy allá. De hecho, por ejemplo, Sasu Salin, que ya es un jugador muy veterano, está en 8 puntos y pico por partido. También he visto que había varios ex-ACB. Hay un interior que ya es bastante veterano, va a hacer 35 años. Merlin Silins, puede ser Silins, no me sale el nombre ahora, pero Carlin Silins, puede ser. Que también he visto que no estaba haciendo malos números, pero Agbelese precisamente pues no está en su mejor momento. Entonces, bueno, Hankins le hizo 12 puntos y 13 rebotes a Valencia esta temporada. Entonces me ha sonado bonito, pero difícil. Es un interior de 2'13", no sé si lo estáis viendo ya, 28 años, ha promediado 13,8 puntos, 8,8 rebotes, 1,8 asistencias, 74% en tiros de campo, un porcentaje altísimo. Y 21 ya sé quién es este. Joder, no, este tío es muy bueno. Este tío... Claro. Ahí le tenéis. Contra Valencia. Además, con un flow que tiene, este encajaría perfectamente. Otro que sería aquí estrella total. Bueno, este sería uno de los mejores interiores de la primera FEB, sin duda. Pero no, y me refiero que en Estudiantes, un tío con un flow y con un... Sí, sé quién es, este tío, sí, pero nada, no... Yo cuando le he visto que estaba en Apoca y que había hecho estos números contra Valencia, he dicho, bueno, pues no va a ser posible. Pero bueno, aquí seguimos intentando... Bueno, oye, aportamos nuestro granito de arena. Otra cosa es que luego pues se diluya en esta playa del mercado tan inmensa y tan complicada. Pero bueno, seguiremos intentándolo. Seguiremos intentando. Vamos con lo que es el mercado. Con lo que es el mercado. Nos comentaba un espectador, un oyente, voy a decir su nombre, Movich, bueno, Movich 58. Por cierto, Dom2203 nos decía, prefiero que fichen jugadores como los que ha buscado Allen que estrellitas de LEP que luego se estrellan con nosotros. Pues nada, ojalá. Mira, este Caleb Young me ha gustado. Lo que pasa que es, bueno, es que al final, y englobamos con esto que viene aquí, no me quiero enfadar, iba a decir, es que si fichamos a Caleb Young ya no tenemos un stack unitario para el 2. Claro, porque teníamos que haber fichado a Kialic, que va y nos lo ha fichado Granada. Igual que a Travis Mannings, que ahora hablaremos. Mannings me da igual, pero Kialic lo teníamos que haber fichado nosotros, coño. Kialic, llevamos aquí diciendo Kialic, ¿cuánto? No sé, la de Dios es Cristo. Jugador joven, buenísimo, cupo. Sonaba todo bien, Eugenio. Se nos ha escapado Kialic. Físico, 1,94 en el 2. Bueno, cago en todo. Que nos han quitado a Kialic. Eso, en tronco con el mercado. Decía eso, que si fichamos a Caleb Young ya no teníamos, pero claro, si hubiéramos fichado a Kialic no pasaba nada que no tuviéramos, porque podíamos fichar a Kialic y a Jorgensen en el 2 y Caleb Young y Nwogbo en el 5 y nos vamos. Y se acabó lo que se daba. Ya tenemos. Mira, es que ya te la acabo de hacer. Granger, Pacheco, Kialic, Jorgensen, Garino, Giovanetti. McHugh, Asier, Hugo, Caleb Young y Nwogbo. Venga, tira. Siguiente. Y campeones. Vamos. Siguiente. Tira millas. En fin, bueno, da igual. No, esto no va a ser, o sea que no tiene mucho sentido hablar de ello. Vamos con el mercado. Nos preguntaba este oyente que decía, ¿dónde podemos seguir una página donde podamos seguir los fichajes, el LEB y tal? Pues mira, no es fácil porque hace muchísimos años, cuando Solo Basket la gestionaban
bueno, los creadores de Solo Basket, Carlos Jiménez y Santi Rodríguez, grandes amigos míos a los que quiero muchísimo y con los que estuve colaborando mucho tiempo en Solo Basket. Pero bueno, al final bueno, pues traspasaron la página a otros dueños, a otros gestores, y en esa época sí que se hacía una tabla LEB, que creo que además no sé si la hacía J.R. Sanchís o la hacía este ínclito tan famoso que ahora está comentando partidos ACB, que llevaba la LEB en Solo Basket, tío. No sé ahora mismo. Hoy, no me lo puedo creer que ahora se me ha olvidado, tío. Este periodista así con gafitas de baloncesto. Pero Chema de Lucas, dices. Chema de Lucas, joder, Chema de Lucas. Yo no sé si la llevaba Chema de Lucas o la llevaba J.R. Sanchís o la llevaba... Estaba también Igor Minteguia, por ahí. Uno de los tres gestionaba una tabla de mercado, de LEB, pero ahora ahí ya no está, porque ya no está toda esa gente gestionando y en Solo Basket. Y lo que hemos encontrado, ¿qué es? Allen, hemos encontrado un Excel que realiza Alex Reyes, ¿no? Y que lo podéis encontrar en su Twitter. Sí, en su perfil de Twitter, que es Alex_Reyes IB en mayúscula. No obstante, bueno, lo compartiremos en la descripción del programa. Es un Excel, vaya, que él va actualizando poco a poco. No obstante, sí que hay que decir que bueno, que al final la página web de Primera FEB siempre termina publicando la tabla del mercado. Sí. Lo que pasa que al final la publicarán, pues eso, a finales de julio, principios de agosto, cuando la mayoría de los movimientos ya estén hechos. Así que nada, vamos que vayan al enlace y aprovechen para darle un poco de amor a Alex, que además es muy buen tipo. Es muy buen tipo y es un periodista extraordinario. A ver si un día lo traemos por aquí. Pues vamos a seguir esa tabla que nos regala Alex y empezamos. El primero es el Leima Coruña y vamos a hablar solo de fichajes. Carles Marco, entrenador, y a día de hoy cerrado también Joanqui Mencía, el cubano que alguna vez ha sonado para nosotros. Bueno, yo lo pedí más de una vez. Sí, un 4 bajito pero muy potente, ¿no? Un 4x4. Bueno, empieza bien Leima. Ha perdido a Diagne, que ha fichado en Lleida, ¿no? Creo, o en Lleida. Sí, lo tienen bastante. Eso se rumorea. Sí. Parece que está bastante cerca. Está bastante, pero bueno, seguimos con quizá la estrella del mercado, que es Granada. De entrenador Ramón Díaz. Aquí Eugenio, iba a decirte que acaban de anunciar que han fichado a Abdou Thiam también. Abdou Thiam, Leima Coruña, vale, perdona. Aquí no sale lo de Kialic, aquí no sale nada de Granada. Le falta actualizar. Ojo, a ver si Kialic todavía no está y tenemos todavía un poquito de esperanza. Es que no están anunciados oficialmente, yo creo. Ah, vale. Pues... pero se ha rumoreado en Granada con Kialic y con quién más. Kialic y Travis Mannings y Micah Spite serían. Micah Spite y Travis Mannings. Renueva Jonathan Russell. Jonathan Russell. Ese juego exterior está ya casi arreglado. Sí. Iván Aurrecoechea tiene contrato, ¿no? Pues ahí está. Que otro que me encantaría ver en el Estu de nuevo. Obradoiro, que ha entrenado, que ha fichado entrenador a Epi y ya tiene un primer fichaje, que es Ole Lundqvist. Se lo trae, viejo conocido. Eugenio, que no te he dicho, perdón. ¿Quieres que proyecte la tabla ya que estamos? Bueno, si quieres. Así vamos. Si quieres, yo la estoy viendo por aquí, pero si quieres, pues ya la veo donde la estás proyectando tú. Eso es. Vamos. Uy, pero no vamos por el mismo lado. Súbela, bájala. Ahí, eso es. Ahí. Diego Epifanio de tal y Ole Lundqvist. No ha sonado nadie más, ¿no? No, porque aquí no hay rumores, solo hay lo que está. Para Obradoiro han sonado varios jugadores. Sí. Ha sonado en Wogbo, ha sonado Brankic en algún momento. Y pero también Brankic, bueno, ahora contaremos. Está sonando con fuerza ahora Goran Huskic, y por lo que me llega de Galicia es probable que terminen desembarcando allí en Obradoiro varios jugadores que tenía Epi en Coruña. Por cierto, ahora que sale el nombre de Goran Huskic, no ha sonado en ninguna quiniela Goran Huskic para nosotros. Ni siquiera nosotros hemos nombrado a Goran Huskic. Quizá porque es verdad que si ya era veterano hace 2 años, ahora ya... ¿Cuántos años tiene? Sí, y yo creo que esto que comenta Allen de que podía seguir con Epi ha estado un poco revoloteando todo el tiempo.
Bueno, pues seguramente lo vemos con Obradoiro. Lo que pasa es que ya Goran Huskic va a ir con 36, 37 años, ¿no? 37, 38. No sé, por No, ahí debe andar, ¿eh? Yo creo que no es tan veterano todavía. No sé, voy a mirar. Espérate. 33 tiene. Ah, 33 solo. Sí, Ah, lleva joder. muchos años en la élite. Pues coño, vamos a por él. No, ya sabéis que yo es un jugador que me encanta, Goran Huskic. Seguimos, Palencia, que ha renovado a Wintering, a Kunkel. No, baja. Te has subido mucho, Allen. Se No, ve. ahora sí, perdona. Que estoy Igual va más lento en... Es que lleva ha ya renovado a Wintering, a hace 12 Kunkel. años que llegó Huskic a Sfatia. Claro, es que hace muchísimo, tío, muchísimo. Kunkel y Matthew Kamba. Y ha fichado a Álvaro Muñoz en el 3, bueno, sí, 3-4, y a Josip Brankic, gran fichaje, el del croata para Palencia, un jugador extraordinario, una persona muy maja y simpática y que hizo un temporada el año pasado. Y es un fichajazo, ¿eh? Palencia tiene ya una columna vertebral bastante maja. Sí, dicen que Tobias Bori, Manu Rodríguez y Xavi Oroz serán los siguientes en anunciarse su renovación. Bueno, pues ahí estamos. Vamos, mira, salimos nosotros ahora. Tony Ten, Lucas Giovanetti y Hugo López los pone ahí que vuelven de cesión. Tanner McGrew Son fichaje. renovaciones, yo creo. Por eso los pone así en verde. No, vuelve de cesión, creo. Lo he visto antes. El verde es vuelve de cesión. Ahora lo vemos, sí. Y Jason Granger y, bueno, y el fichaje de Tanner McGrew. Faltaría lo de Garino. Ya, lo faltaría actualizar lo de Garino, sí. Tizona con Jordi Juste ha fichado al sueco Félix Terins, que hablamos el año pasado. Digo, el año pasado, siempre digo el año pasado, la del programa pasado. Sigue a José Alonso, ha traído de vuelta a Gerario Fresa después de su aventura fallida en Alicante. Sigue Alberto Alonso y ha fichado a Gaby Gil y a Jan Sidek. Gaby Gil viene de Cartagena, de estar con Juste ya. O sea, que se lo ha llevado bajo el brazo. Guipúzcoa, entrenador Sergio García. Y ojo que Guipúzcoa ha hecho fichajes interesantes. Puedes bajar un pelín ahí. Sigue Aitor Zubizarreta. Ha fichado a Gaizka Maiza, a Yeral Aizpitarte. Sigue Sturup. Sigue Manek Sansorregui. Ha fichado a Tanor Engom y a otro fichaje que aquí no está, que es un georgiano. Allen, que nos lo vas a decir. Sí, te lo he pasado por WhatsApp antes. Venga, te lo miro. Es un nombre complicado. No, lo miro yo, no te preocupes, yo lo miro. Sí, me lo has pasado. Aquí. Giorgi Corsantia. Exacto. Giorgi Corsantia. Que viene de la Liga Georgiana, donde ha hecho 20 puntos y 12 rebotes. Y en la Europe Cup. En la FIBA Europe Cup. FIBA Europe Cup promedió 18 puntos, bueno, casi 19, 18 y medio, 18 puntos, 11 rebotes. Un pivot georgiano para Guipúzcoa que ya tiene pues sus 2-5. Este georgiano. Bueno, está en 2-0-3. A ver si termina jugando de 4 o de 5. Ah, bueno. Pues a lo mejor ya tiene el 4 y el 5 con él y Tanor Engom. Alicante es un erial. Solo sale Perello. Como el de Fuenlabrada. Un erial no, es que no sale nada, ni entrenador. O sea, Fuenlabrada. Y de hecho, en este momento todavía no se han inscrito en primera FEB. Ojo. Que el límite es mañana. Madre mía. Menorca, que suena para ir allí sola. Supongo que en un encaje de 3, bueno, ya hablaremos, porque ha fichado a Littleson y a Jaume Lobo para los escoltas. Sigue Paul Figueras y Zamora. Esto es lo que hay por ahora. Buenos jugadores. Orense, Moncho López sigue, vuelve Isaac Vázquez de cesión, sigue Martín Fernández y ha fichado a Carlos Jürgens, a Sergi Huguet, a Kentuan Smith, que hablamos la pasada semana, sigue Romaro Gil y Martín Iglesias. Oviedo ha renovado a Dushak, sigue Javi Rodríguez, Lobaco, Cosials y Alonso Faure. Cantabria, sigue Lolo Encinas, Germán Martínez y Garmín Cande, no tienen nada. Zamora, no hay entrenador, sí, entrenador Saulo Hernández y sigue Jacob Round por ahora. Y Cartagena, entrenador Félix Alonso y ni un jugador tienen todavía. Sí, estaban teniendo problemas económicos y de sponsor Cartagena. Sí. Entonces, bueno, era otro de los equipos que se temía que no se pudiesen inscribir en primera FEB. Entonces, bueno, habrá que ver. Creo que Melilla. Ya se han inscrito, Cartagena. Faltaban Orense y faltaba el Fuenlabrada por inscribirse. Bueno, los nuevos que ascienden. Melilla, clásico del Alep, con Mikel Garita Onandía como entrenador y nada, siguen Javi García, Pablo Córdoba,
Jeffrey Gotzbauer y Morgan Stilma. Y Palmer, que sí, marcó justo de entrenador, ha renovado a Chapiela, a Alessandro Scariolo, el hijo de Sergio, que por cierto le acaban de nombrar a su padre entrenador del Real Madrid. Y luego han fichado a Trey Hollowell, sigue Joan Feliu, han fichado a Matt Frierson, Andrew Urdain sigue, Ángel Comendador, nuestro Ángel Comendador sigue, y han fichado a Golden Dike. Ojo, nueva oportunidad para Golden Dike en primera FEB, a ver qué tal. Y Fibu y Palma, con Pablo Cano da Costa en entrenador, Jorge Martínez renovado, Patrick Spencer y Xavi Veraza. Esto es lo que hay. Bueno, pues nada, falta hablar eso, que Fuenlabrada tiene hasta mañana viernes, día 3, ¿no? Para hacer la inscripción en Primera FEB. ¿Y hasta cuándo tiene Betis? Que sigue habiendo rumores con que Betis no va a ACB. Hasta el día 15, pero bueno. Hasta el día 15. Hasta el día 15. Bueno, las cosas llevan un tiempo. Todo va... Las cosas de Palacio van despacio, que se dice. Las cosas de Palacio van despacio. Pues nada, volvemos la semana que viene. Cuidado con el calor, que está haciendo muchísimo calor. Yo voy con la moto y es que viene fuego. O sea, en la misma moto viene fuego. Estoy flipando. El otro día, por cierto, yendo a casa, paso por el lateral de la Castellana, donde está el monumento a la Constitución, ahí en donde el Museo de Ciencias Naturales, que hay como un césped, está al este, y hay como una fuentecita ahí. Y el otro día pasaba yo y justo paró un coche de policía municipal ahí. Eran como las 3 de la... No sé si eran las 4 de la tarde o las 5. Y paró un coche de policía municipal ahí porque había una mujer bañándose en la fuente completamente desnuda. Debió decir, mira, yo ya, ¿sabes? Debió decir, yo ya, ¿sabes? Y se despelotó y se metió en la fuente de ahí. Yo pasé con la moto, vi que delante de mí paró el coche de policía, dije, ¿por qué para aquí? Y salían los dos agentes muy serios ellos, y de repente digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué paran? Y miro así, digo, madre de Dios, estaba allí ella tan contenta, refrescándose. Es que está haciendo mucho calor, si es que no me extraña, está haciendo mucho calor, cada uno pues busca la manera que puede refrescarse. Claro, esta mujer vio ahí la fuente y dijo, pues esta es la mía. Yo ya. Allá que voy. En fin, volvemos la semana que viene. Semana dura para cualquier estudiantil de noticias complicadas. Y ya veremos hacia dónde va el mercado y hacia dónde se va configurando el equipo. Esperaremos noticias esta semana. Tienen que haber, ya sabéis lo que es esto. Pues lo mismo que el otro día. Grabamos el jueves y el viernes anunciaron cosas. Pues a ver si es verdad. Y mañana viernes anuncian cosas. Volvemos la semana que viene. Disfrutad muchísimo y ojo, que empieza el tour. ¡Adiós! Odio a tu padre por haberte inventado, odio a tu madre por ser tan fea, y a todos los estúpidos idiotas que esperan ahí fuera. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los